Vamos a trabajar los tipos de acentos según su función. No es que existan varios acentos, sino existen varias funciones con el mismo acento. En este caso, sabemos o conocemos nosotros, ¿verdad?, que el acento puede llamarse tilde, glotal, apóstrofe, y que en cada uno de ellos, pues lo vamos a señalar con una rayita, ¿verdad? Tal como lo podemos observar aquí en esta letra. Lo podemos observar aquí, ¿verdad? Su posición en esta otra letra. Y de esta forma es como nosotros vamos a ir desarrollando estas actividades. Tenemos entonces acá claramente, dice, tiene una ortografía impecable, es un requisito para cualquier profesión, ya que se necesita, dice, tener una buena comunicación en un entorno. ¿Qué pasa entonces? Que nosotros siempre utilizamos reglas ortográficas. Nuevamente, reglas ortográficas para hablar, para escribir, cuando nosotros estamos redactando, cuando nosotros estamos en un diálogo, estamos formulando ideas, regularmente siempre estamos haciendo una entonación o utilizando el acento como tal. Tenemos aquí que para hablar en un momento determinado, nosotros tenemos que darle el tono o la intensidad de la pronunciación de la palabra o la sílaba donde está acentuada. Tenemos entonces que existen tres tipos nuevamente de función de acentos. Está el acento diacrítico y vamos a encontrar el acento diacrónico. Tenemos también como tal, ¿verdad? El acento que vamos a nosotros a desarrollar en cada una de las palabras. Aquí entonces vamos a ver el acento diacrítico. Dice, utiliza palabras para distinguirlas y darles diferentes significados según la acentuación en la sílaba donde se está desarrollando. Entonces, la función que tiene acá va a ser en dónde está ubicado, en qué sílaba. Dice, corresponde donde se pronuncia el acento o se da la intensidad que se tiene en la palabra como tal. Y a eso nosotros vamos a llamarle acento diacrítico o tilde diacrítica, que es la primera función que tiene como tal el acento. Nosotros regularmente siempre vamos a darle un poquito más de intensidad a estas palabras. En este caso podemos observar, por ejemplo, cuando nosotros tenemos las palabras en monosílabas que se pronuncian, ¿verdad? En un solo golpe de voz, cuando decimos más, te, se, si son pronombres, decimos mi, tú. En este caso, estos como tal están acentuados y me dan a mí la representación que son pronombres posesivos. Cuando nosotros mencionamos a los pronombres posesivos es de la pertenencia que se tiene, ¿verdad? O sea, mi teléfono, mi casa, tu casa, mi auto, tu auto. En este caso, cuando nosotros empleamos los monosílabos, son todos aquellos que van a utilizarse también o se van a distinguir, ¿verdad? Entre la expresión que se necesite. En este caso, los monosílabos van a distinguirse, por ejemplo, cuando hablo yo de té, no es en relación, ¿verdad? Al té de bebida, sino también se va a representar, ¿verdad? Según los pronombres que nosotros, en este caso, cuando decimos más, es de aumento, ¿verdad? Es de suma. A eso se refiere cuando nosotros hablamos monosílabos generales, monosílabos en pronombres. En este caso, el pronombre son pronombres posesivos y están tildados. En algunos adverbios, cuando sean exclamativos, nos van a dar una intensidad. Nosotros siempre cuando hablamos de adverbios exclamativos es porque estamos hablando de alguna situación fuera de lo común. Cuando nosotros hacemos una exclamación o admiración, es cuando nosotros estamos dando una entonación distinta. Y claro está, ¿verdad? Para los que son interrogativos. En estos vocativos como tal, cuando decimos cuándo, dónde, cómo, qué, por qué, para qué, y estamos haciendo una interrogación, pues siempre van a ir entonces tildados.
Y aquí nosotros ya estamos viendo, ¿verdad? En qué situación utilizamos entonces la tilde diacrítica. A eso se refiere. Entonces dijimos monosílabos, pronombres y en vocativos o adverbios de interrogación y exclamación como tal. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos entonces aquí un listado. Por ejemplo, la palabra aún es un adverbio de tiempo y está tildada. Acá podemos observar. El ejemplo dice, aún no lo he decidido. Entonces estamos hablando de un vocativo como tal. Estamos dejando como una interrogación. Decimos cuándo, cómo, cuál, cuánto. Y aquí, por ejemplo, sabemos, dice en el ejemplo, el adverbio cuánto nos establece, en este caso dice, ya te dije cuánto te quiero. Estoy estableciendo, ¿verdad? Una situación de interrogación, una situación vocativa como tal. El monosílabo de, del verbo dar, dice, no le dé lo que le pide. Es una barbaridad, pero la entonación que a mí me está haciendo, ¿verdad? Es exclamación como tal. Y luego habíamos hablado de los pronombres personales. Por ejemplo, lo creo porque me lo dijo él y se está refiriendo a él, ¿verdad? Como una persona, como un pronombre personal. Habíamos visto también la palabra más, ¿verdad? Dice, debes esforzarte más. Me está diciendo como tal entonces que vamos en este caso a agregar, ¿verdad? Sumar, a eso se refiere. Mi, ya habíamos dicho también que es pronombre, a mí tampoco me importa su opinión y recordemos que mi está hablando en posesivo, ¿verdad? O sea, mi persona y no, en este caso ya estoy diciendo, ¿verdad? Mi persona como tal. Y así vamos a encontrar, pues, de distintos ejemplos de lo que son monosílabos, pronombres y también vocativos, que sean exclamativos o interrogativos como tal, y que estos van a ser tildados. Luego tenemos el segundo, y en este vamos a encontrar entonces la otra función, y es el acento ortográfico. Su nombre lo indica. Al inicio yo les dije, ¿verdad?, que es la función más común que nosotros ubicamos y la vamos a representar señalando la verdad con la tilde como tal. La tilde, el signo, el símbolo, el apóstrofe, la glotal establecida, ¿verdad?, en la palabra como tal. Es decir, esa pequeña diagonal que aparece en las letras como tal y que su representación en este caso va a ser el sonido que se va a dar a esta palabra. Entonces tenemos el acento ortográfico, su simbología. En este caso también nos dice, ¿verdad? El acento ortográfico o el llamado tilde, nosotros dice que lo vamos a ubicar según la pronunciación en la sílaba. Y aquí ya me está dando a mí la entonación, ¿verdad? Es decir, el aspecto fonético que yo voy a tener en la palabra. Por ejemplo, si yo digo camión, al decir camión, nosotros estamos entonando la última sílaba, un. Escuchemos la palabra árbol. Aunque nosotros no querramos, por decirlo así, según las sílabas que tiene combinaciones entre sílabas abiertas y cerradas, también nos ayuda a poder encontrar este acento ortográfico. Por ejemplo, la palabra árbol. Y vean cómo nosotros hacemos más largo esa parte de entre A y árbol. Por ejemplo, árbol. ¿Verdad? La R como tal y la A unidos nos hacen que nosotros abramos la boca y esta parte se alargue y su pronunciación sea más fuerte o entonada. Árbol, máquina, ¿verdad? Y ya nosotros estamos ubicando claramente dónde está ubicado el acento ortográfico. Es decir, ese apóstrofe, esa tilde, esa raya pequeña inclinada que se va a tener dentro de lo que es la sílaba como tal. Y aquí tenemos un ejemplo, bárbaro, pirámide, código, cólera, ilegítimo,
antiácido, sílaba anís, jurásico, impedirá, intérprete y comerá, entre otros que tenemos más adelante. Y estos corresponden como tal al acento ortográfico. A diferencia entonces, en este caso, aquí ya me dio una clasificación. Dijimos entonces en el diacrítico que están unidos dentro de esta función. Entonces dijimos que hay monosílabos, que son los pronombres personales, y que están los adverbios interrogativos o exclamativos. Aquí como tal ya me dijo directamente que son todas aquellas palabras que pueden ser monosílabos, que pueden ser un momento pronombres posesivos o que pueden ser vocativos. La diferencia de todas formas está en la simbología que nosotros vamos a ubicar claramente en su entonación como tal. Y por último vamos a ver el acento diacrítico. En este caso nos decía, ¿verdad? El anterior, perdón, decía en este caso los monosílabos según las palabras que nosotros vamos a encontrar. El acento también diacrítico se puede ubicar o lo podemos representar en este caso porque nosotros ya sabemos algunas reglas ortográficas de cómo nosotros vamos a dividir alguna acentuación de palabras. Regularmente ya esta es una regla generalizada, ¿verdad? O sea, palabras agudas que están tildadas en la última sílaba, palabras graves que están tildadas en la penúltima sílaba, palabras sobresdrújulas que están tildadas en la antepenúltima sílaba y palabras sobresdrújulas que están tildadas en la antes de la antepenúltima sílaba. Yo siempre les digo, con que sepamos esta regla, nosotros ya podemos acentuar claramente las palabras como tal. Entonces dice, las palabras agudas son aquellas que están tildadas en la última sílaba y que pueden finalizar en N o en S y que van acompañadas por vocal. Y entonces nosotros dijimos anteriormente camión, canción, ¿verdad? Todas las que terminen en on regularmente siempre van a ir acentuadas. Y también dijimos que pueden ir, ¿verdad? Terminadas en S según la necesidad que nosotros encontremos. Entonces aquí claramente, ¿verdad? Podemos ubicar camión, está tildada. Las palabras graves son aquellas que van tildadas en la en la penúltima sílaba. ¿Qué quiere decir? Es decir, vamos a dividir las sílabas de atrás para adelante, última, ¿verdad? Penúltima, antepenúltima, y así es como nosotros vamos a encontrar esta situación. Y dice, la sílaba es la segunda y se encuentra adelante hacia atrás, es decir, vamos a encontrarla en la penúltima sílaba como tal. Entonces, para ellas vamos nosotros a ubicar esta situación de la cual yo estoy hablando. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos que dividir como tal la palabra. Así es como vamos a ubicarla y la vamos a poder identificar según la necesidad que nosotros tengamos como tal. Entonces, acá podemos ver, ¿verdad? Dividir la palabra y entonces decimos sílaba, última y sílaba antepenúltima. Entonces, acá sabemos claramente que ya nos está identificando, ¿verdad? ¿A qué se refiere esta situación? Acá está entonces. Al dividir la palabra tenemos ágil como tal. Luego tenemos a las esdrújulas. Si yo ya dije entonces que voy a dividir la palabra en sílaba última, voy a tener una sílaba penúltima, entonces voy a tener una sílaba antes de la penúltima, antepenúltima, y vamos a tener la palabra cántico. Entonces, última, penúltima, antepenúltima. Y estas son las reglas de la esdrújula. Para la sobreesdrújula, entonces yo ya voy a seguir la división nuevamente, ¿verdad? Dije última sílaba, vamos a tener penúltima sílaba y vamos a tener antes de la antepenúltima sílaba.
en este caso. Y para ello nosotros regularmente es aquellas palabras que ya están compuestas y algunas van a decir, su terminación éselo, cuando dice cantáselo, compráselo, también puede ser, cuando decimos, guardáis, porque ya son palabras que nosotros vamos a tener una composición en ella. Por ejemplo, fácil, fácilmente, ¿verdad? Y ya nos dimos cuenta entonces que está ubicada en la antes de la antepenúltima sílaba. Estas son según la acentuación del acento diacrítico como tal. Y por último tenemos el acento prosódico. Entonces dijimos diacrítico y también vimos lo que era el acento como tal ortográfico y por último vamos a ver el acento prosódico. ¿Qué es el acento prosódico? Es aquel que se pronuncia pero no se escribe y recae en una sola sílaba. Por ejemplo, hamaca, óigase muy bien. Aquí nosotros hacemos una pronunciación más fuerte y vuelvo a repetir lo del anterior ejemplo. Regularmente cuando hablamos nosotros con vocales abiertas tendemos a abrir la boca. A, E, O, ¿verdad? Y ahí son sílabas que en la boca nosotros la estamos abriendo como tal. Para las sílabas, por ejemplo, cerradas, que son I, U, vea, pronuncie usted en casa y U es más corto el sonido que nosotros realizamos. Entonces, en el acento prosódico, la importancia de la acentuación es ayudar a que los textos tengan una coherencia y vean cómo nosotros en estas palabras que nosotros leemos como tal, o sea, no necesitamos tener en este caso, ¿verdad? Lo que les decía, una pronunciación, pero sí, cuando usted lo lea, vea cómo tiene la abertura de la boca y que le da a usted la entonación que se necesita para entenderlo, para interpretarlo y como tal para escucharlo. Dice coherencia. Vean, co, ya abrimos la boca, nuevamente, ren, ¿verdad? Pero ninguna está tildada. Más sin embargo, a pesar de que no esté tildada, la voz como tal, a la hora de articular lo que es la forma fonética de la letra, nos hace en su momento poderla pronunciar de una forma más fuerte, aunque la omisión del acento, pues no se encuentra como tal, ¿verdad? Entonces el acento prosódico también lo podemos observar. Vean, dice campo, mirar. No es que sea un mi, ¿verdad? Establecido en posesivo, sino ahí está unido, ¿verdad? A una palabra. Bello. Nosotros estamos haciendo esa entonación. Y luego, claro está, pues vamos a encontrar, ¿verdad? Algunos ejemplos que sí tengan su acento. Por ejemplo, calma, nuevamente calma, ¿verdad? Divinidad, vean, esa parte acá, divinidad, no está acentuado, más sin embargo, igual sí lo estamos pronunciando como que algo más largo. Regresar, vean, acá, salir, ¿verdad? Blanco, fascista y no está tildado. Entonces acá es donde encontramos el acento prosódico. Y estos son algunos ejemplos de los cuales nosotros tenemos según las funciones de los acentos que nosotros encontramos, ¿verdad? Acá ya tenemos algo más generalizado, por ejemplo, dice, las personas van a la iglesia a dar su confesión, acento ortográfico, y aquí está ubicado. Dice, voy a confesar mis terribles pecados con el cura, acento prosódico, vean, confesar, ¿verdad? La energía nuclear es muy peligrosa para el ambiente. No está acentuado, tenemos un acento prosódico como tal. Y vamos a encontrar, ¿verdad? Muchas otras acá que nos van a favorecer para poder entender las tres funciones del acento como tal. Muy bien, este, Ashley, Jacqueline, ¿me pueden indicar si tienen alguna duda con respecto a los temas? Todo bien, señor, muchas gracias.
Muy bien, gracias.